¿Puede un chico de 19 años salvar al Real Madrid? El Bernabéu estaba en silencio, no ese silencio de tensión antes del gol, sino el silencio de la decepción. Los silbidos habían llenado las gradas, la afición harta, el equipo perdido. Y entonces, desde el banquillo apareció él, Arda Güler. No era la estrella que todos esperaban, no era Mbappé, no era Vinicius, era un joven turco que días antes había sido invisible en Albacete, un talento cuestionado, un jugador que muchos ya daban por perdido en la rotación. Pero esa noche contra el Levante, Güler no entró a participar, entró a mandar. Primer disparo, advertencia. Segundo movimiento, provoca el penalti del 1-0. Tercer acto, centro perfecto para el 2-0. En 45 minutos cambió el partido, cambió la narrativa y quizás cambió su futuro en el club más exigente del planeta. Hoy te voy a contar la historia completa de esa noche, los números que nadie te ha mostrado y la pregunta que ahora mismo se hace todo el madridismo. ¿Es Arda Güler el nuevo faro del Bernabéu? Si eres del Madrid, quédate hasta el final. Pero antes de entender por qué este momento fue tan especial, necesitas saber qué pasó en las semanas anteriores. Hace apenas una semana, Arda Güler era casi invisible. Y no lo digo como figura retórica, lo digo literalmente. En Belmonte, contra el Albacete en Copa del Rey, Güler salió al campo y desapareció. Sin profundidad, sin atrevimiento, sin esa chispa que un día hizo que Florentino Pérez pagara millones por él. Fue una actuación tímida, de esas que te hacen dudar si el jugador realmente tiene nivel para vestir de blanco. Y el problema es que en el Real Madrid no hay espacio para las dudas. Aquí o rindes cada semana o te sientas. Así de simple. Güler lo sabía. Lo sintió en la Supercopa cuando vio el partido desde el banquillo mientras otros ocupaban su lugar. Esa sensación de ser prescindible en el club de tus sueños, eso pesa, y a los 19 años pesa el doble. Imagínate por un momento estar en su situación. Tienes todo el talento del mundo. Llegaste como la gran promesa turca. Los hinchas esperaban magia, pero las lesiones te frenaron, las oportunidades se redujeron, y cuando por fin juegas, no apareces. El Bernabéu empezó a impacientarse. Los medios comenzaron a cuestionar. ¿Era Güler un fichaje fallido más? ¿Otro joven devorado por la presión del Madrid? Camavinga seguía teniendo minutos pese a su irregular rendimiento. Güler, en cambio, parecía cada vez más lejos del once titular. La duda crecía. Y entonces llegó el partido contra Levante. Segunda parte. Marcador 0-0. El Bernabéu silbando. Arbeloa necesitaba una solución. Miró al banquillo y eligió a Güler. Lo que pasó en los siguientes 45 minutos merece que lo analicemos con calma, porque los números que vas a ver son de otro nivel. 94,7% de precisión en pases, 8 ocasiones de gol creadas, 7 centros al área, 3 disparos a puerta. Estos no son números de un suplente que entra a cumplir, son números de un jugador que entra a dominar. Cuando Güler pisó el césped en la segunda parte contra el Levante, algo había cambiado. No era el mismo chico tímido de Albacete, no era el jugador que desaparecía en los momentos importantes, era otro Arda. Su primer toque ya fue una declaración de intenciones, recibió, giró y buscó portería. El disparo no entró, pero el mensaje estaba claro. Esta noche no vengo a esconderme, y el Bernabéu lo sintió. Minutos después, Güler recibió en 3/4 de campo. Condujo con esa elegancia tan suya, atrajo rivales y filtró un pase que terminó en penalti. Primer gol del Madrid. El estadio respiró. Pero él no había terminado. Poco después, banda derecha, Güler levanta la cabeza, mide la distancia y ejecuta un centro perfecto, de esos que solo tienes que empujar. Asensio apareció en el segundo palo y cabeceó a la red. 2-0. Partido resuelto. Y todo había nacido de los pies de un chico de 19 años al que muchos ya habían descartado. Lo más impresionante no fueron solo las asistencias, fue cómo transformó el juego del equipo. Con Güler en el campo, el Madrid dejó de dar pases laterales sin sentido. Empezó a atacar con criterio, con pausa, con peligro real. Su porcentaje de pases fue el más alto entre todos los jugadores ofensivos. Incluso superó a Tchouaméni.
Creó el doble de ocasiones que el segundo clasificado. Fue el jugador con más centros del partido. En 45 minutos, Güler no solo salvó el resultado, salvó su reputación. Pero lo que quizás no sabes es que esta actuación no fue un golpe de suerte aislado. Las estadísticas de toda la temporada cuentan una historia que muy pocos están contando. 10 asistencias. 10. Ese es el número que nadie está mencionando cuando hablan de Arda Güler. Mientras los titulares se los llevan Mbappé, Vinicius o Bellingham, hay un dato que pasa completamente desapercibido. Güler es el máximo asistente del Real Madrid esta temporada. Sí, por encima de todos. Y si miramos solo la liga, la cosa se pone aún más interesante. Con 7 asistencias, Güler comparte el trono de los máximos asistentes del campeonato junto a Lamine Yamal y Luis Milla. Un jugador que apenas tiene minutos, un chico que muchos consideran suplente, compitiendo de tú a tú con la joya del Barça. ¿Cómo es posible que casi nadie hable de esto? Quizás porque Güler no es de los que gritan, no hace gestos a la grada, no protagoniza polémicas, simplemente juega, asiste y vuelve a su sitio. Es lo que algunos llaman un guante dentro de una bota, esa capacidad para entregar el balón exactamente donde el compañero lo necesita, ni un metro antes ni un metro después. Su visión de juego es de otro nivel. Lo vimos contra el Levante, lo hemos visto en cada partido donde ha tenido minutos suficientes. El problema nunca ha sido su talento, el problema siempre ha sido la continuidad. En el Real Madrid no basta con brillar una noche. Aquí la excelencia tiene que convertirse en costumbre, y esa es la gran pregunta que rodea a Güler desde que llegó. Pero ahora el contexto ha cambiado. El Madrid ya está eliminado de la Copa del Rey. La Liga entra en su fase decisiva. La Champions League se pone al rojo vivo. Y mientras tanto, Camavinga atraviesa su peor momento de forma. Si Arbeloa de verdad cree en la meritocracia, si de verdad premia al que mejor rinde, entonces la puerta de la titularidad está abierta de par en par. Güler. La pregunta ahora es otra muy distinta. ¿Está preparado para cruzarla? El camino ya está abierto, solo depende de él. Arda Güler tiene 19 años, tiene un talento que aparece una vez cada generación, tiene los números para justificar cualquier titularidad. Y por primera vez en mucho tiempo, tiene el momento perfecto para dar el salto definitivo. Pero esto es el Real Madrid, el club donde las leyendas se forjan o se rompen, donde un partido brillante no significa nada si el siguiente es mediocre, donde la presión aplasta a los débiles y convierte en inmortales a los que resisten. Güler ya demostró que puede brillar una noche. La pregunta que queda en el aire es mucho más difícil de responder. ¿Puede hacerlo cada semana? ¿Puede sostener ese nivel cuando el Bernabéu exija más? ¿Puede convertir ese destello contra el Levante en su nueva normalidad? Hay una frase que dice que un mago no llega tarde ni temprano, llega exactamente cuando debe llegar. Quizás el momento de Arda Güler acaba de comenzar. Quizás estamos viendo el nacimiento del nuevo faro del Bernabéu, ese jugador que ilumina el camino cuando todo está oscuro, que aparece cuando más se le necesita, que carga con el peso del escudo sin que le tiemble el pulso. O quizás solo fue una buena noche, el tiempo lo dirá, pero si me preguntas a mí, yo apuesto por el chico turco. Ahora te toca a ti. ¿Crees que Güler será titular indiscutible antes de que termine la temporada? Déjamelo en los comentarios, me interesa saber qué piensa el madridismo. Y si esta historia te emocionó, te va a encantar el video que te dejo aquí arriba sobre los jóvenes que cambiaron la historia del Real Madrid para siempre. Dale clic y nos vemos en el siguiente. ¡A la Madrid!